Hola, soy Antonieta Porco, profesora de la Universidad Simón Bolívar y responsable del Laboratorio de Genética Molecular Humana. Hoy les voy a hablar sobre el cáncer como una consecuencia de la desregulación del ciclo celular. ¿Cómo una célula normal se transforma en una célula cancerosa? El cáncer es una enfermedad genética donde se requieren múltiples cambios genéticos para el desarrollo del tumor. Inicialmente, en una célula ocurre una mutación que le confiere mayor capacidad de división. Esta célula alterada y sus descendientes crecen y se dividen muy a menudo, generando la llamada hiperplasia. Como consecuencia de esto, ocurren otras mutaciones que hacen que las células y sus descendientes se dividan de manera excesiva y luzcan anormal, generando la llamada displasia. Estas células sufren otras mutaciones que van a provocar que ahora crezcan y tengan unas formas muy anormales, originando el llamado tumor primario. Estas células del tumor primario a su vez sufren otras mutaciones que van a conferirle una capacidad invasiva para que puedan realizar metástasis y generarse el llamado tumor maligno o tumor secundario. Pero ¿cómo es normalmente el control de la proliferación celular? El cuerpo humano está formado por aproximadamente 10 a las 15 células, las cuales componen todos los órganos y tejidos. Muchas de estas células se dividen y diferencian para su recambio. 25 millones de células aproximadamente sufren división cada segundo mediante repetidos ciclos de crecimiento y división celular a través de un proceso denominado el ciclo celular. Durante el ciclo celular se debe duplicar el ADN de los cromosomas de manera precisa, de manera exacta y segregar las copias en forma precisa. Este consta de dos partes, interfase y fase M. Durante la interfase ocurre la replicación de los cromosomas y durante la fase M ocurre la segregación de los cromosomas y la división celular. La interfase a su vez está dividida en tres fases, la fase G1, la fase S y la fase G2. Y la fase M está dividida en mitosis, donde ocurre la división nuclear, y citoquinesis, donde ocurre la división citoplasmática. Una vez que se da la señal para que se inicie el ciclo celular, durante la fase G1 hay una gran actividad metabólica produciéndose un aumento acelerado del tamaño celular. Seguidamente, en la fase S, ocurre la síntesis del material genético donde se duplican solamente una vez todos los cromosomas y una vez finalizado esto, ocurre el ensamblaje de las estructuras necesarias para la separación de las células hijas para que finalmente en la fase M se desintegre la envoltura nuclear, se condense la cromatina y cada una de las cromátidas pase a las células hijas. Entre las vías de control del ciclo de señalización del control del ciclo celular tenemos vías estimulatorias y vías inhibitorias. En las vías inhibitorias tenemos factores que promueven la división celular como factores de crecimiento, citoquinas, integrinas y hormonas, y factores también que inhiben extracelularmente el ciclo celular como el factor de crecimiento tumoral beta. Estos factores interactúan con receptores que se encuentran en la membrana, provocando su fosforilación y transfiriendo ese grupo fosfato a través de una cascada de señalización para finalmente activar factores transcripcionales que van a promover la expresión de genes, ya sean, dependiendo de la señal, para que progrese o se inicie el ciclo celular o para que se inhiba. Durante el ciclo celular, el control en cada una de las etapas es muy importante. Durante la fase G1 existe un control que determina si la célula tiene el tamaño adecuado, si el entorno es favorable, si no se ha producido ningún daño en el ADN. Durante la fase S se monitorea si hay daños en el ADN. Durante la fase G2 si se ha replicado el ADN, si el entorno es favorable, si la célula tiene un tamaño adecuado. Y durante la fase M si están todos los cromosomas alineados para que finalmente pueda ocurrir la división celular. ¿Quiénes son las encargadas del control de la proliferación celular? Las protagonistas de todo esto son las ciclinas. Las ciclinas son una familia de proteínas involucradas en la regulación del ciclo celular. Forman complejos con enzimas quinasas dependientes de ciclinas, también denominadas CDK, que son activadas para que tengan su actividad de quinasa. Las ciclinas controlan la actividad de CDK. Si no está presente la ciclina,
estas CDK carecen de esta actividad de quinasa. Existe una ciclina para cada una de las etapas del ciclo celular. Están las ciclinas de la fase G1, que unidas a su CDK van a promover la entrada al ciclo celular. Está la ciclina entre la fase G1 y S, que se van a unir a su CDK para que prosiga el ciclo celular. La ciclina de la fase S con su CDK para que se dé todos los eventos de esta fase. Y la ciclina de la fase M, que va a determinar finalmente la segregación de los cromosomas y la división celular. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso? Una vez que se dan las señales extracelular y hay suficientes nutrientes, hay una proteína llamada P16, que es la que está encargada de inhibir el complejo ciclina G1 con su CDK. Si las condiciones extracelulares son las adecuadas y están presentes las señales para que prolifere la célula, disminuyen los niveles de este inhibidor P16, se libera este complejo ciclina quinasa G1 y al estar activa ahora fosforila a la proteína de retinoblastoma. Esta proteína de retinoblastoma inhibe a la acción de un factor de transcripción llamado E2F, que una vez fosforilado lo libera y este se une a ciertas regiones en el ADN y promueve la transcripción de genes que van a permitir la entrada a la fase S. Entonces, una vez que se da la señal, está activa la ciclina G1 con su CDK, se fosforila la proteína de retinoblastoma, se libera el factor de transcripción E2F, se promueve la transcripción de los genes de la fase S, entre los que se encuentra la ciclina G1S y la ciclina de la fase S. La ciclina G1S con su CDK, a su vez, fosforila a la proteína de retinoblastoma, aumentando entonces la cantidad de esta ciclina. Y esta ciclina, la ciclina S, también aumenta su cantidad, pero ella se va a encontrar inhibida como consecuencia de la unión con la proteína P27. Pero a medida que se acumula la ciclina G1S con su CDK, esta va a fosforilar a la proteína P27 para que sea marcada para su degradación, liberando entonces al complejo ciclina S con su CDK para que entre entonces la célula a la siguiente fase, que es la fase S. ¿Okay? Entonces, existe un punto de restricción muy importante al final del G1 que va a determinar si el ciclo celular va a proseguir. Si ha ocurrido algún daño en los cromosomas al final de G1, se va a fosforilar a la proteína P53. La proteína P53 fosforilada se libera de su proteína inhibitoria y ella va a actuar como un factor de transcripción que va a activar la expresión de la proteína P21. La proteína P21 se une a los complejos ciclina G1S y SCDK, inhibiéndolas y evitando entonces la progresión del ciclo celular. Entonces, daños en el ADN activan a P53 por fosforilación, evitando la progresión del ciclo celular. La falta de este control conlleva a la proliferación descontrolada de las células y el 50% de las células tumorales tienen mutaciones en el gen que codifica para esta proteína. Ahora, una vez que pasó este punto de control y no ha ocurrido ningún daño a nivel del ADN, entonces entra en la fase S y ocurre la replicación del ADN. Para que ocurra la replicación del ADN, inicialmente tiene que haber ocurrido la acumulación de una proteína que se llama CDC6. Esta proteína CDC6 se une al complejo de reconocimiento del origen de replicación y es el que va a permitir que se forme el complejo prereplicativo por unión de la proteína MCM, también producida durante la fase G1. Una vez que se forma este complejo prereplicativo durante la fase S, donde se ha producido la ciclina S que está unida a su CDK, van a fosforilar a la proteína CDC6 para que ésta sea degradada, liberando así el complejo de prerreplicación y se dé la iniciación de la replicación. La SCDK se mantiene alta en altas cantidades, la ciclina S con su CDK, durante la fase S, la fase G2 y al inicio de la mitosis.
Y esto es muy importante porque va a evitar que CDC6 se pueda unir a otro inicio complejo de iniciación de la replicación y se dé inicio a otra ronda replicativa, lo que garantiza que el ADN se replique solo una vez. También la ciclina de la mitosis, la ciclina M, fosforila CD6, controlando entonces que no ocurra ninguna iniciación de la replicación de nuevo. Bueno, una vez que entonces ha ocurrido la replicación del material genético de la célula, entra en la siguiente fase, que es la fase M. Allí, al final de la fase G2, se ha producido la ciclina M, pero esta se mantiene inhibida gracias a una fosforilación por parte de la proteína UI1. Es decir, se produce la ciclina M, esta se une a su CDK, esta es fosforilada para su activación, pero a su vez va a ser fosforilada por otra quinasa, que es la UI1, que la va a mantener inactiva. Entonces, durante G2 se comienza a acumular una proteína que se llama CDC25, que va al final de la fase G2 ha aumentado sus concentraciones de tal manera que esta proteína es una fosfatasa que le va a eliminar el grupo fosfato inhibitorio y va a activar ahora la proteína M para que entre en la siguiente etapa del proceso. Una vez que ha ocurrido el perfecto alineamiento de los cromosomas durante la metafase, se activa otra proteína, que es la proteína APC, por su unión a la proteína CDC20. Esta activación de APC provoca la degradación de una proteína llamada securina que mantiene inactiva a la separasa, que es la que se encarga de disociar las coecinas, que son las que determinan que la célula entre en anafase y ocurra la segregación de los cromosomas a las células hijas. A su vez, la APC, unida a la CDC20, garantiza la finalización de la mitosis, ya que ella va a marcar a la ciclina M para su degradación. Entonces, en resumen, tenemos, si las condiciones son favorables y se da la señal para que se inicie el ciclo celular, se activa la ciclina G1 con su CDK por la eliminación de P16. Esto promueve la síntesis de la ciclina G1S y de la ciclina S. Los aumentos de la ciclina G1S van a eliminar a un inhibidor del complejo ciclina S con su CDK. Una vez que están las suficientes cantidades de ese CDK entra en la fase S, se acumula CDC25, la ciclina M con su CDK, que al estar doblemente fosforilada está inhibida, pero esta fosfatasa al acumularse elimina el grupo fosfato y permite entonces que entre en la fase M. Y una vez en la fase M, si los cromosomas están perfectamente alineados al uso mitótico, se activa APC, promoviendo la anafase y finalmente la división celular. Bien, ahora, ¿cómo están relacionados el ciclo celular y el cáncer? Como mencioné anteriormente, el cáncer es la consecuencia de la acumulación de una gran cantidad de mutaciones. Estas pueden ser tanto inducidas como espontáneas, que al no ser reparadas afectan puntos del control del ciclo celular, se fijan provocando entonces descontrol del ciclo celular, provocando finalmente el desarrollo del cáncer. Ahora, entre los genes que están implicados, cuyas alteraciones están implicadas en el desarrollo del cáncer, tenemos los protooncogenes, los genes supresores de tumor y los genes reparadores. Los protooncogenes son genes cuya presencia o sobreactividad estimulan el desarrollo del cáncer, es decir, que ejercen un control positivo sobre el ciclo celular. Normalmente, el producto de estos genes actúan estimulando al ciclo celular cuando hay un estímulo. La mutación lo que origina es que ellos promuevan el ciclo celular independientemente de si hay o no el estímulo, y por lo general estas mutaciones son dominantes, es decir, que con que uno de los dos alelos esté alterado es suficiente para que se dé el fenotipo. Entre ejemplos de este tipo de mutaciones están aquellos que afectan los receptores los receptores involucrados en la activación del ciclo celular, en la expresión descontrolada de los factores de crecimiento o mutaciones en proteínas en la cascada de señalización que estén activas independientemente de si está la señal o no. Después tenemos los genes supresores de tumor, que son genes cuya ausencia puede conducir al cáncer.
ellos ejercen un control negativo sobre el ciclo celular. Normalmente, el producto de estos genes, cuando hay un estímulo, actúan inhibiendo el ciclo celular. Y las mutaciones, entonces, el efecto que tienen es que ellas, independientemente si haya un estímulo para que se inhiba el ciclo celular, no actúa y el ciclo celular no se inhibe, progresando entonces la célula a un estado tumoral. Estas mutaciones por lo general son recesivas, lo que quiere decir que se requieren que los dos alelos de ese gen estén alterados para que se produzca ese fenotipo. Como ejemplo de este tipo de mutaciones tenemos aquellas que afectan a las proteínas P16, retinoblastoma, P21, P27 y APC, todas ellas consideradas genes supresores de tumor, ya que ellas ejercen un control negativo sobre el ciclo celular. Y por último tenemos los genes reparadores del ADN, que ellos afectan indirectamente el ciclo celular, porque estos genes codifican para proteínas que mantienen la estabilidad del ADN y corrigen los errores. Cuando están alterados, entonces, y ocurre algún daño en el ADN, estas proteínas no lo corrigen y lo que pueden provocar es que se acumulen mutaciones, las cuales pueden ocurrir en protocogenes y genes supresores de tumor que finalmente van a llevar al desarrollo del cáncer. Entonces tenemos dos categorías de genes involucrados en el ciclo celular que conllevan al desarrollo del cáncer. Tenemos principalmente los protoncogenes y los genes supresores de tumor y a los genes reparadores como una causa indirecta que altera a las proteínas del ciclo celular. Entonces, entre aquellos mutaciones en genes involucrados en el control positivo del ciclo celular, tenemos muchos que tienen que ver con factores de transcripción o cascada de señalización y también mutaciones en algunos receptores que aumentan su función y descontrolan el ciclo celular, o tenemos los supresores de tumor que controlan negativamente el ciclo celular como P53, la proteína retinoblastoma, P16, P21 y P27. Ahora es muy importante conocer cuáles son esos puntos del ciclo celular que están alterados para poder desarrollar y aplicar terapias que bloqueen esos puntos que están descontrolando el ciclo celular. Como les mencioné anteriormente, el descontrol del ciclo celular que finalmente puede conllevar al desarrollo del tumor puede ocurrir por mutaciones, ya sea en los receptores que se encuentran en las membranas que reciben las señales extracelulares, ya sean positivas o negativas para que se dé o no el ciclo celular, en las proteínas que están en las cascadas de señalización, en los factores de transcripción que van a promover la expresión de genes, o en aquellas proteínas que pueden llevar a la secreción o producción de factores estimulatorios del ciclo celular. Entonces, conociendo en cuál de estos puntos puede estar la mutación, se pueden desarrollar diferentes fármacos con blancos terapéuticos específicos que puedan estar dirigidos a bloquear el punto de la alteración a través de terapias con anticuerpos hacia los receptores que estén alterados, terapias dirigidas a ligandos que se estén sobreexpresando, inhibidor de metaloproteinasas, inmunoterapia, se puede utilizar ARN antisentido, inhibidores de angiogénesis, agonistas de la apoptosis o inhibidores de tirosinquinasa, que son inhibidores de la actividad de fosforilación a residuos de tirosina que tienen muchos receptores que son estimulados por factores de crecimiento. Algunos ejemplos de estos tipos de terapias tenemos, por ejemplo, aquellas que interfieren en el metabolismo, anticuerpos que específicamente se pueden unir a ciertos receptores para bloquear su unión con ligandos para que se dé su activación, bloqueo de crecimiento dependiente de tumores, etc. Entonces, como conclusiones tenemos que el ciclo celular es un proceso sincronizado y regulado con puntos de control importantes que determinan la progresión del mismo. La formación del tumor es consecuencia de mutaciones que conllevan al descontrol del ciclo celular. Alteraciones en los puntos de control, receptores o rutas de señalización conllevan una proliferación celular descontrolada, característico del cáncer, y se han desarrollado terapias dirigidas a blancos del ciclo celular que se encuentran alterados en el cáncer. Gracias y espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.